Un gusto, Ivette, por conocerte y gracias por acceder a esta entrevista. Quisiera primero que nada que te presentes para que el resto del público te conozca. Sí, bueno, gracias. Mi nombre es Ivette Salazar, soy artista visual, soy madre también y me dedico sobre todo a la producción de piezas en cerámica y textil. ¿Cómo si empezaste con la técnica de tejido con cerámica y cómo fue el proceso para darte cuenta que prefieres hacer esto como arte? A ver, yo de formación soy pintora, yo estudié pintura. eh, En realidad, en el momento que yo estudié, la escuela tenía como una corriente mucho más occidental, ¿no? Entonces pintura era básicamente óleos sobre lienzos, ¿no? Ujú, Eh, Al inicio yo me sentía muy cómoda con esa práctica, pero de pronto, conforme iba viviendo nuevas experiencias, iba teniendo nuevas cosas que decir, me quedaba un poco corta o ajena más bien, ¿no? Como un poco ajena a las cuestiones que yo necesitaba decir. Em, yo estuve un año viviendo en Apurímac, trabajando ahí en un proyecto con una organización que se llama Tarpurisunchis. Y, y claro, para mí era importantísimo estar ahí porque estábamos hablando desde, digamos, prácticas mucho más ligadas a la docencia o ligadas a la difusión de información, no desde las artes, ¿no? Em, Buscaba la revalorización de saberes ancestrales, reivindicación de la identidad cultural local, ¿no? Entonces, me parecía que ya era momento en el que no solamente desde ese frente yo pudiera apuntar a ese ideal, sino ujú, también desde el arte, ¿no? Como te comentaba, la pintura me quedaba un poco sí, ajena para hablar de eso, entonces es ahí donde empiezo a explorar nuevas materialidades a la par que quedó embarazada y estaba buscando también materialidades más amables con mi cuerpo y el nuevo cuerpo que crecía en mi cuerpo, ¿no? Entonces, en la tierra encontré esa virtud, ¿no? Si bien no ujú, todo lo natural es bueno para el cuerpo humano, la arcilla en sí misma, ¿no? Las fibras, los textiles, todo como me iba indicando que por ahí era el camino, además de que le ujú, iba encontrando todos estos valores discursivos súper fuertes a estas técnicas y materiales, ¿no? ujú. En ese sentido de no solo buscar algo que sea más amable para ti, sino buscar algo más cercano, más no tanto occidental como lo estabas viendo con la pintura en ese momento. ¿Crees que algo específico de las culturas de las que tomas la técnica de tejido son resuenan importantemente para ti? Sí, o sea, de hecho, en un inicio, por ejemplo, la primera técnica textil que utilicé en alguna pieza fue más una exploración intuitiva porque yo no sabía tejer en sí mismo, ¿no? Fue como, bueno, vamos a ver qué pasa si uno estos hilos y juego con mis dedos y algo va a pasar, ¿no? Porque veía yo artistas, artesanas trabajando textiles de unas maneras increíbles y decía, bueno, no sé si alguna vez llegue a entender, ¿no? Cómo funciona todo eso. Entonces empecé a explorar, a jugar y ver todas sus posibilidades. Luego, una vez que lo sumerjo con la arcilla, en la arcilla y crean como estas suertes como de fósiles, ¿no? De textil, me pareció como la materia ideal para hablar del olvido de saberes ancestrales, ¿no? Al tener una pieza que casi queda como un fósil textil. Entonces ahí es donde me interesa más estudiar, investigar y explorar y poder aprender técnicas específicamente de culturas ancestrales, de culturas prehispánicas, en donde no, digamos, técnicas las cuales no hayan necesariamente sobrevivido a toda la época, ¿no? Conquista colonial. Ujú, En ese sentido, el curso que llevé con Yuki Seo, una restauradora textil impresionante, que era del anillado Paracas, que es una de las técnicas que mucho uso, ¿no? Este, Me pareció ideal, ¿no? Porque era justo esta técnica de la cultura Paracas que no continuó, digamos, una línea hereditaria de saberes hasta la actualidad, ¿no? Sino más bien que se ha claro. tenido que rescatar
e investigar y volver a conocer cómo es que se hizo, ¿no? Y en este proceso de Yuki y otros investigadores de poder difundir nuevamente esta técnica, es que creo que calzamos muy bien, ¿no? Porque yo necesitaba como aprenderlas para Ujú, utilizarlas para discursos del presente y ellos también, como desde su función de investigadores, recuperarla y enseñarla, ¿no? Y que siga viva. Creo que es esa la idea, ¿no? Estas técnicas a mí lo que me parecen muy relevantes por ser símbolos de que hay culturas que merecen tener espacios, hay saberes que merecen tener espacios en el presente y no quedarse como en una vitrina, ¿no? Detrás de la vitrina en el museo como algo que ya pasó y que no tiene posibilidad de seguir existiendo. ujú. ¿Sientes que con tu experiencia tratando esta técnica, has de alguna manera reinterpretado las técnicas de las culturas peruanas como la paracas? Sí, de todas maneras, cuando sí, hay una cuestión, ¿no? Cuando en las fichas técnicas como oficiales, ¿no? De las piezas, tengo que colocar la técnica, ¿no? No me gusta decir solo tejido, digamos, ¿no? Me parece que es importante mencionar qué tipo de tejido es, cómo lo conocemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el anillado Paracas. Igual me siento a veces como un poco corta o como hay estas miradas autocríticas, ¿no? De Mm, qué tanto es un anillado Paracas lo que yo hago, ¿no? Y qué tanto es ya una claro. adaptación al presente, ¿no? Entonces, Ujú, cómo enunciarlo sigue siendo para mí un trabajo en constante progreso, ¿no? Si es anillado para acá, si es la reinterpretación del anillado para acá, si es, ¿no? ¿Qué cosa exactamente es eso que hago? Pero me parece importante igual enunciar que viene de ahí, ¿no? ujú, Por una cuestión de evidenciar claro. estos saberes de dónde vienen, ¿no? Tienen un peso de significación importante, ¿no? Ujú, Pero sí, definitivamente no no es digamos, la misma técnica ni el mismo propósito de las técnicas textiles en la época de la cultura que conocemos como Paracas, ¿no? Sino más bien ya es, em, digamos, de alguna manera hacer mía esa técnica, ¿no? O traerla al presente y, como dices, reinterpretarla, aprovechar sus posibilidades técnicas para decir otras cosas, para hacer otras formas, para, ¿no? Para que se adapte a discursos y necesidades del presente. Creo que es un poco por ahí. Claro, me imagino que también siendo una técnica con una cultura bastante distante en tiempo, que no se ha mantenido tanto su enseñanza, em, realizarla de manera exacta o con materiales iguales, en la actualidad no es lo mismo, pero igual es importante mencionar que es parte de esta cultura. Sí, exacto, exacto, ¿no? Es como entender, yo no pretendo ser una Paracas, ¿no? No pretendo ser Ujú, tampoco como una heredera legítima de la cultura, porque probablemente no tenga que ver, no tenga relación genética, no lo sé, ¿no? He pasado tantos ujú, años, he pasado tantas migraciones que no lo sé. Em, pero, pero sí sé que desde la actualidad y desde em, mi labor, sí, mi oficio como artista, se me hace importante reivindicar, revalorar, poner en escena, ¿no? Estos saberes, ¿no? Eso es, digamos, por ahí va mi intención de ujú. utilizar estas técnicas. Em, Ahora cuéntame un poquito de todas las leches. Entiendo que tiene un poco que ver con el tema de maternidad, tema de ser mujer y también un poco de lactancia, pero ¿cómo inicia este proyecto y cómo lo has ido desarrollando? Sí, es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño. em, por varias cuestiones. Primero, y lo más evidente, es porque tiene una vinculación muy cercana con la maternidad, ¿no? La maternidad para mí es una actividad que atraviesa todas las otras actividades que yo hago, es como un eje central, digamos, en todas las decisiones que tome en cualquier campo de mi vida, ¿no? Em, y también porque implicó un quiebre en mi producción artística.
¿no? Ya venía teniendo un cuerpo de obra que tenía que ver con las técnicas prehispánicas, con los saberes ancestrales, con este olvido de ciertas, ¿no? Culturas, no sé si olvido es la palabra, pero como, ¿no? Este relegar a estas culturas a un pasado y no permitirles seguir en el presente, ¿no? Había una cuestión como más social desde ahí, ujú, pero yo sabía que hablar de eso y hablar de saberes ancestrales y hablar de una fragilidad, de un saber que está como en constante estado de, o riesgo de morir, ¿no? Eh, Había mucha relación, mucha vinculación con la maternidad, ¿no? Pero me costaba mucho hablar desde ahí, ¿no? Porque implicaba otro paso de vulnerabilidad, ¿no? No es lo mismo cuando uno se expone finalmente a través de sus obras de arte, es eso, ¿no? Se pone en un espacio de vulnerabilidad. Eh, pero ya tocar ese tema, que era como mucho más personal, y hablarlo justamente desde, no necesariamente solo desde lo hermoso que es ser mamá, sino desde los problemas sociales, políticos que hay detrás de ser mamá, me costaba un poco, ¿no? ¿Cómo voy a decir en público que ser mamá cuesta, que no siempre estoy feliz con mi labor de mamá? O sea, ya ujú. eran como otras, ¿no? Sí, Otras me imagino que es otras fragilidades difícil. expuestas, ¿no? Entonces, pero bueno, llega un momento en el que dije, bueno, ya no soy solo yo, cada vez que hablo con madres, están viviendo lo mismo, entonces es necesario ponerlo en la escena, es necesario hablarlo, ¿no? Y creo que eso es algo también que atraviesa mi práctica artística. Yo como artista me asumo responsable de ser eco de discursos, de voces que no tienen plataforma, digamos, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar de estos problemas de la maternidad, ¿no? Y uno de estos temas, eh, bajo esta como gran paraguas de la maternidad, era justo la lactancia, ¿no? Entonces, Ujú, nace una serie de obras que se llama Todas las leches. eh, y sí, la idea era esa, ¿no? Reivindicar también el saber de la lactancia como este espacio que por cuestiones también de mercado de capitalistas no encaja, ¿no? Porque la teta es gratis, la leche es gratuita, es, es, es gentil, ¿no? Y muchas veces esas cosas como que no cuadran, no calzan, ¿no? Lo gratis no está bien visto, tiene que costarte, ¿no? Entonces, después de las experiencias que yo tuve con la lactancia y la experiencia que yo pude recolectar de muchas madres cercanas respecto a la lactancia, es que apuesto por empezar a hablar de ello, ¿no? Entonces nacen esta serie de obras que son como unas gotitas tejidas en cerámica, que vienen a ser pues unas gotitas que en apariencia son muy blandas, ¿no? Y muy dóciles, pero son muy frágiles, ¿no? Tú tocas estos tejidos en cerámica, se quiebran, se rompen, ¿no? Entonces también están como en ese estado de vulnerabilidad. Y después de esta serie de piezas que realizo, es que viene una performance, digamos, a sumarse a esta serie de Todas las leches, que se dio en el Museo de Sitio Guayamarca, en San Isidro, en la parte alta de la Huaca, eh, en donde la idea era precisamente eso, ¿no? Hacer un homenaje a la lactancia, ¿no? ujú, Digamos, ponerla en la cumbre, ¿no? Darle como ese espacio eh, casi que de jerarquía, ¿no? Porque estábamos en la parte de arriba del espacio de la huaca, entonces llevar este tema a la cima, abrirlo al público, llevarlo a un espacio público, además un espacio con tanta como fuerza, energía y que reivindica muchas cosas y que, ¿no? Le suma muchas significaciones a la performance, me parece ideal. Y la performance consiste en tejer estas gotitas, pero ya no con arcilla solamente, sino con arcilla mezclada con leche materna, ¿no? Entonces es así que yo convoco a madres en proceso de lactancia para que puedan donar un poco de leche y tejer estas piecitas que son luego devueltas a estas madres, ¿no? Como ujú. un pequeño Qué homenaje, interesante eso. ofrenda a ellas mismas. Y también
¿no? Creo que la idea principal de aquí es que todas nos sintamos como en conjunto sostenidas en este proceso, ¿no? Pero además también abrir el tema en el espacio público. Al haber podido exponer este proyecto en, en un espacio tan importante, ¿cómo te sientes tú como mamá y como artista acerca de haber compartido este proyecto tanto con las madres con las que has colaborado, con madres que hayan podido ver el proyecto? Yo creo que lo principal, lo primero que siento cada vez que pasan estas cosas es gratitud. O sea, me siento súper agradecida porque sé que, sé que lograr estas cosas no es fácil, pero a la vez sé que no soy yo sola, ¿no? Yo no he llegado ahí por solo mis propios méritos, ¿no? Estoy ahí porque hay un conjunto de personas que, que me apoyan, que confían en mi trabajo, que están ahí, que van a verlo, que me donan leche, ¿no? Hay como, somos un montón de personas. Yo, digamos, lo que propongo es la idea y voy y tejo. Pero si fuese yo solita y propusiera la idea y fuese a tejer cualquier lugar, tal vez no sería lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante como ser conscientes de que esas acciones colaborativas son precisamente eso, ¿no? Digamos, no es trabajo individual, no es trabajo de uno, ¿no? Entonces eso, creo que principalmente siento gratitud y además también por la acogida del proyecto, ¿no? Ujú, Que la gente haya querido ir a ver, que haya estado ahí las 2 horas que duró la actividad, que hayan compartido los registros, las imágenes, que hayan visto, que me hayan devuelto mensajes como muy sensibles también, ¿no? Compartiendo sus propias experiencias. Con algunas personas hemos quedado días hablando por medio de redes y otros medios, ¿no? Del tema. O sea, el hecho de saber que ha tenido repercusión es gratificante. Ujú. ujú, me imagino. Eh, ¿Tienes aún más planes para seguir con todas las leches, tener más instalaciones o seguir con el proyecto? Sí, sí, definitivamente sí. O sea, creo que toda esta serie de piezas que te menciono que nacen a partir de ya asumir que hay que hablar desde la maternidad, ha abierto un sinfín de posibilidades y un sinfín de cuestiones que decir, ¿no? Porque así como hay personas que reciben bien las propuestas, hay personas que no, ¿no? Y hay personas que se sienten confrontadas por presentar leche materna en una acción, hay personas que se sienten confrontadas por ver una teta, ¿no? Es como, de pronto esto se vuelve una cuestión que discutir, ¿no? Que debatir. Entonces yo voy a seguir apostando por esto definitivamente. Y sí, hay un par ya de piezas que están como en proceso. La idea es que se puedan exponer entre este y el próximo año. Eh, no puedo ya muchas veces dar como fechas exactas de cuándo terminan las piezas precisamente por mi labor materna también, ¿no? Muchas veces las madres me entenderán que Ujú, los planes, ¿no? que una tiene no muchas veces se encajan con la realidad, ¿no? Porque hay otra persona con sus propias, no solo voluntades, sino también sus propias vivencias fortuitas que cambian los planes a diario, ¿no? me Entonces imagino. tenemos que, hay que acomodarnos, ¿no? Pero es lindo cuando esa experiencia es una experiencia que te suma, ¿no? La experiencia materna te suma energía, te suma vida, te suma ganas de decir cosas, pero para eso creo que sí es importante saber que no estamos solas, ¿no? Generar y crear comunidad de madres. Entonces creo que también por ahí va la idea de las piezas que tienen que ver con maternidad, ¿no? Empezar a generar estas comunidades de mamás que muchas veces ni siquiera nos conocemos o no nos vemos ni nos frecuentamos, pero saber que existe esa persona ahí con la que hablé alguna vez y le pasó esto, ya me es como un alivio, como
un paso más hacia sentirme bien, ¿no? Entonces, creo que tiene para rato este proyecto precisamente por eso, porque pretende generar comunidad, ¿no? Y para eso es una cuestión Ujú, como de largo aliento, ¿no? ujú. Em, Mencionabas ahorita tu vida materna, cómo es difícil mantener o coordinar exactamente esto con tu vida artística. Quisiera saber, ya que estamos cerca del Día de la Madre, ¿cómo en estos años de maternidad y de vida artística has manejado estos dos ámbitos de tu vida? A ver, principalmente yo creo este, que tengo que darle un crédito grandísimo a mi madre, ¿no? Si yo puedo hacer lo que hago, disfrutar una maternidad sana, tener espacio para trabajar, tener tiempo para trabajar, es porque mi madre está presente, ¿no? Y es quien me apoya cuando yo tengo que cumplir con otras responsabilidades, como ahorita mismo, ¿no? Em, Eso primero, ¿no? Creo que su presencia y la presencia también del resto de mi familia y el resto también de amistades, ¿no? Ha hecho posible que, digamos, yo siga con las ganas de, ¿no? Las ganas de seguir maternando, las ganas de querer seguir haciendo arte, las ganas de querer seguir como, con mis proyectos. Pero sí, no todo es fácil, ¿no? Creo que también es importante no sumarle más como maquillaje a la maternidad, ¿no? De que todo es hermoso, porque Ujú, no lo es. Hay momentos muy difíciles, muy duros, eh, que son a veces difíciles de sobrellevar porque implican, porque de pronto puede llegar a ser abrumadora la idea de que este es un proyecto que nunca se acaba, ¿no? Ser mamá nunca se acaba realmente, ¿no? claro. Entonces, cuando uno dice quiero descansar, pero ¿cuándo, no? ¿En qué momento? ¿En qué, cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero no se va a acabar, ¿no? Entonces, ahí es que cuando uno tiene que ir como construyendo nuevas dinámicas y cuestiones que muchas veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, durante pandemia, mi hija que tenía 2 años, era muy difícil tener para mí un espacio de trabajo, para mí un espacio de creación, porque todo el tiempo la tenía encima, porque ella también estaba Ujú, pasando una situación difícil, porque yo tenía que ser contención para alguien más, pero todos estábamos viviendo una situación abrumadora, entonces fueron sí, momentos súper difíciles en donde, si bien agradezco haber podido encontrar las dinámicas para seguir haciendo mis proyectos artísticos, no es necesariamente una dinámica que se le recomiende a la gente, quiero dejarlo en claro, pero claro, a mí me pasaba que yo pasaba todo el día con mi hijo. Por ahí un par de horas que dictaba clases virtuales se quedaba con mi mamá, con mi familia, y, y luego a la noche, cuando ella se dormía, yo me ponía a producir, ponía a trabajar en mis obras. Pero eso implicaba que no durmiera, porque no es que terminaba la noche, nuevamente se levantaba mi hija y había que atenderla durante todo el día. Entonces sí llegó un momento, ¿no? Que eso se volvió como una costumbre y el cuerpo se enferma, ¿no? El cuerpo un poco ujú, que empieza a colapsar. Eh, y es ahí cuando ya el cuerpo empieza a colapsar que uno se da cuenta que está tomando decisiones de repente que no van como con el bienestar de una misma, ¿no? Por tratar de cumplir con todo, uno se hace daño, ¿no? Entonces, si bien no me arrepiento de haber tomado esas decisiones porque creo que fueron mi manera de mantenerme por lo menos emocionalmente, mentalmente estable de alguna manera, ¿no? Poder seguir con mis proyectos. Em, no diría que es la manera, la dinámica ideal para que las madres claro. puedan tenerlo. Yo creo que lo ideal es más bien encontrarnos y sostenernos entre todas, ¿no? Em, sí, pero no es fácil. Ujú, ujú. Para terminar, quisiera saber qué sientes que te depara a ti para el futuro, tanto de manera artística como personal, Em, o lo que quieras mencionar. sí, no, o sea, el futuro siempre
para un artista es incierto, ¿no? Uno tiene planes y tiene proyectos. Yo estoy muy optimista con mi desempeño como artista, ¿no? Con hacia dónde estoy llegando, qué puertas se están abriendo puertas que realmente hace unos años no pensaba siquiera ni siquiera sabía que existían, ¿no? Que existía esa posibilidad. Entonces, sí, estoy muy optimista con mi trabajo, eh, junto con Blockart, que es la plataforma que me representa, que representa mi trabajo, tenemos muchos proyectos en adelante. Brenda, la encargada de blog, se mueve un montón, entonces siempre tenemos proyectos y estamos con miras también hacia fuera del país. Entonces hay como muchas cosas que me motivan mucho, pero siempre trato de ir como con cautela, paso a paso para hacer las cosas bien también, ¿no? Pero sí, estoy optimista. Eh, y de todas maneras, creo que no, nunca he perdido y dudo que pierda en algún momento las ganas de seguir produciendo, ¿no? Es algo que siempre he hecho y que es necesario en mi vida para las diferentes necesidades que he tenido en las diferentes etapas de mi vida. Producir ha sido como un acto necesario, ¿no? Producir piezas, producir obra, producir imágenes, metáforas de las cosas que voy aprendiendo, metáforas de las cosas que voy viviendo, que voy sintiendo y que resuenen. Creo que eso ha sido siempre como eje en mi vida. Entonces, de que voy a seguir haciendo arte, voy a seguir haciendo arte, que voy a seguir hablando de maternidad, voy a seguir hablando de maternidad. Si les aburre el tema, lo siento mucho, pero hay quienes necesitamos hablarlo. Ujú. eh, y necesitamos encontrarnos, entonces yo voy a seguir apostando por eso, ¿no? Em, bueno, muchas gracias, Ivette, por esta entrevista y me pareció bastante importante e interesante lo que dices y cómo has vivido tu vida artística como de alguna manera una terapia, digamos, para tu experiencia materna, tu experiencia personal. Y bueno, muchas gracias. No, gracias, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, siempre tener espacios donde hablar del arte, de la maternidad es súper importante porque no es lo mismo escuchar los procesos que hay detrás que solo ver el producto final en una exposición. Ujú. Entonces, gracias, muchas gracias.